ello hablaremos después, pero primero vamos a hablar con David Mulet de ese club, que para los que no lo sepan, pues muy atentos, porque hablamos de una conspiración, quizá para dominar el mundo. ¿Sería esto posible, David? Vamos a hablar primero de qué es el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es un club, como bien dice, una sociedad discreta, como se llaman ellos, que a raíz de un libro de Daniel Stulin, es un periodista investigador de origen ruso, sacó a la luz sus secretas intenciones, o supuestas secretas intenciones. El club sería una sociedad de presidentes, de monarcas, de banqueros, digamos de la alta clase de esta sociedad del mundo, que en 1954 se reunió por primera vez en un hotel de Holanda llamado precisamente Bilderberg. De ahí el nombre. De ahí el nombre, efectivamente. Entonces, ellos en principio se reunieron para, digamos que para las relaciones entre Estados Unidos y la Europa occidental, ¿no? Fue como para contrarrestar, digamos, el auge del comunismo en aquella época, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Es un club que supuestamente se reunieron para eso, lo que te he explicado. Pero claro, Daniel Stulin en su libro nos habla de otros objetivos que tendrían. Además, recientemente ha salido otro libro de Carmen Martín, una periodista española, hablando sobre este mismo tema, el cual nos dice que su objetivo realmente sería el de dominar política y económicamente a este mundo. De hecho, sabemos que el mundo, pues hoy en día, las tres potencias, digamos, son la Iglesia, la política y, bueno, la economía, el dinero, los bancos, la Iglesia, en fin. Estaríamos hablando de que, según me cuentas, en lugar de que cada país tenga su presidente y tenga su ejército, un ejército mundial, sí, o un presidente que gobierne todo el mundo. Según nos cuenta Daniel Stulin y Cristina, lo que ellos, su objetivo central sería tener un dominio total y completo de este planeta, ¿no? Mediante un gobierno único, un ejército único, una moneda única y una religión única. También querrían unificar las religiones. Digamos que su única ideología sería la del dinero y la del poder. Según nos cuentan, ellos en un principio lo que buscaban era alcanzar el poder mediante las guerras. Se dice que hay una reserva de petróleo que, digamos, que hoy en día es el bien más poderoso, ¿no? La fuente de energía más poderosa. Sí, también el más escaso, ¿no? Porque, también bueno, el más escaso. Digamos que no la más poderosa, rectifico, la más utilizada, digamos, porque también estaría la energía nuclear. Exacto, pero bueno, también la más escasa, que de ahí viene precisamente el que tenga tanto valor, al ser un bien escaso. Hoy en día todo el mundo sabe que sin petróleo, sin gasolina, un coche no funciona, y vamos, si no funcionan coches, ni siquiera máquinas, es el bien más preciado, digamos, de este mundo. Entonces ellos, mediante guerras, utilizarían esto para invadir países ricos en recursos, como podría ser, por ejemplo, Irak. La guerra de Irak fue, según nos cuentan ellos, orquestada por el Club Bilderberg. En 2002, en Virginia, se reunieron en Estados Unidos para hablar sobre este tema, lo cual lo retrasaron después, dicen, por las manifestaciones en contra de la guerra de Irak, ¿no? Que tan multitudinarias que todos conocemos, ¿no? Entonces ellos, digamos que son un grupo de 120, 130 personas, están más o menos ahí. Y bueno, tendrían como núcleo duro la familia Rockefeller, David Rockefeller, portentado de Estados Unidos. Y vamos, George Bush para ellos sería un títere, ¿no? O sea, realmente el gobierno de Estados Unidos sería como su cabeza más visible del Club Bilderberg, digamos, aunque nadie sepa que es del Club Bilderberg, sería su brazo armado, ¿no? Digamos, su brazo ejecutor, sobre todo, más que Europa, digamos, ¿no? Es obvio, ¿no?, el poder de Estados Unidos. De hecho, para ser una sociedad discreta, como se dice, bueno, estamos hablando también de un secreto a voces, ¿no? Estaríamos hablando de una sociedad secreta, pero se sabe que dentro de ese club pues está lo más selecto, digamos, dentro de la política, la economía y demás, aunque para ser sociedad secreta pues se conocen nombres y apellidos de personas que lo forman. Sí. Por lo tanto, pues es un secreto a voces, digamos. Es un secreto a voces. Se sabe cuándo se reúnen, aunque es difícil detectar el lugar. Hay algunos periodistas como Daniel Stulin o Cristina Martín
que conocen los lugares, se documentan bien y lo consiguen, pero es muy difícil, no sale en ningún medio de comunicación dónde va a salir, dónde va a ser la próxima reunión del Club Bilderberg. ¿Tienen alguna sede, algún lugar central, digamos, Sí, donde aunque se van reuniendo cada año en un sitio diferente, pero bueno, me imagino que tendrán alguna sede o algún lugar que, aunque sea una sociedad discreta, como ellos se llaman, bueno, se concentran en algún lugar específico o son nómadas, es decir, cada año van en un lugar y se reúnen en un sitio diferente. Efectivamente, ellos se reúnen cada año en un sitio diferente, pero tienen una, digamos, central del Club Bilderberg en Holanda, los Países Bajos. Según he podido saber, Cristina Martín, una de estas investigadoras, intentó comunicarse con el club para ver si recibía información y dijeron que es totalmente secreto lo que se habla allí. Además, es decir, saben que existe la sociedad, pero no sabe nadie qué temas se tratan dentro de ella. Incluso se sabe los miembros que hay en esas reuniones. Hay de los 120 o 130 son la mitad o un poquito menos miembros fijos, ¿no? En el caso de David Rockefeller, en el caso está también, bueno, por hablar de españoles, está Juan Luis Cebrián, el consejero delegado del Grupo Prisa. Está Matías, espérate que lo tengo que leer, Matías Rodríguez Iciarte, que es vicepresidente del Banco Santander Central Hispano. Está, bueno, ellos son, digamos, miembros fijos, ¿no? Van todos los años. Luego hay invitados, como pueden ser Esperanza Aguirre. De hecho, hace poco, no sé si fue hace un par de años, estuvo Esperanza Aguirre en una de las reuniones. Sí, que ella misma reconoció que pertenecía a ese club. Y de hecho, al preguntarle sobre lo que de allí se habló, ella fue totalmente discreta, como se llaman ellos. Quizá lo que este club tenga y que no sea demasiado moral o demasiado ético es que utilizan de alguna forma los enfrentamientos entre países o las guerras, las provocan, digamos, para simplemente pues tener intereses económicos. Es decir, sabemos que las guerras desgraciadamente pues acaban con la vida de muchas personas, pero también a los países de alguna manera les interesa, entre comillas, que existan estas guerras para lucrarse o tener intereses económicos. La famosa guerra de Irak, aunque dicen que las armas de destrucción masiva, todos sabemos que, bueno, o por lo menos en mi opinión, fue una excusa para invadir un país, machacarlo y quedarse con el petróleo de ese país. El Club Bilderberg, de alguna forma, provoca estas guerras para tener intereses económicos, para enriquecerse y conseguir ese objetivo de dominar el mundo. Sí, de hecho, bueno, como te estaba contando antes, Esperanza Aguirre es uno de los miembros, invitados, claro, pero también estaría Pedro Solbes dentro de un gobierno español, digamos, y demostrando así que no tienen ideologías. O sea, hay gente de izquierda, hay gente de derecha. Su única ideología sería la del dinero, ¿no? Según nos cuentan, esto no lo sabemos, claro, es algo que nos cuenta Daniel Stulin y Cristina Martín. Claro, y también la idea de crear una política universal, pues tendrían que haber diferentes posturas, como gente de izquierda, gente de derecha. Así abarcar más. Así abarcar más. Precisamente comentábamos el tema de la guerra de Irak. No fue el único, según cuentan ellos. El Pearl Harbor, que todo el mundo conoce, en la Segunda Guerra Mundial, fue orquestado también para entrar en la Segunda Guerra Mundial y así apoderarse de Alemania, de los recursos, de los científicos. Hay muchos científicos alemanes que fueron a Estados Unidos y a desarrollar sus proyectos después de la guerra. Incluso además, el 11S se habla también de que tuvo que ver lo de las Torres Gemelas con la posterior invasión de Irak, ¿no? Que, bueno, como decíamos antes, en mi opinión, y hablo siempre de una opinión personal, lo de las Torres Gemelas, bueno, fue una excusa para invadir Irak. Pienso, en mi opinión, y repito, no tuvo nada que ver el que derribaran las Torres Gemelas para que luego invadieran Irak. Le echaron la culpa, han sido los iraquíes, tienen armas de destrucción masiva, esto ha sido un atentado, vamos a invadir Irak. Y bueno, lo invadieron. Según se habla, el Club Bilderberg también provocó en cierta manera esa guerra. Sí.